Dijimos que Con aseguraba que todo hombre, toda colectividad, toda nación, todo país y hasta la humanidad como un conjunto estaban pasando, habían pasado o necesariamente tenían que pasar por tres estados o etapas: el teológico ficticio, el metafísico abstracto y el positivo científico. El estado teológico ficticio era la infancia de hombre, nación y humanidad. Todo se explicaba por los dioses. Y este estado teológico ficticio tenía las etapas animista, fetichista, la religión fitomorfa, la religión zoomorfa y la religión antropomorfa. Durante la época animista se achacaba a espíritus. Se movía algo, era un espíritu que lo había movido. Era la etapa más infantil y más poco desarrollada de la idea religiosa. Luego venía la etapa fetichista, siempre según Con. Se adoraba objetos. Esos objetos tenían algo de sobrenatural, por contacto, por contagio o por cercanía con alguien. Venía después la etapa fitomorfa, aquella en que los dioses tenían forma de vegetales. Después la etapa zoomorfa, aquella en que los dioses tenían forma de animales. Y finalmente la etapa antropomorfa, en la que los dioses y diosas tenían forma de hombres y mujeres. ¿Cómo entendía que esto se mezclaba? Pero esto era lo dominante. Y lo dominante aquí era la religión griega, que después repercutiría y se manifestaría en la romana. Esto cerraba para Con la etapa del politeísmo, cuando se adoraban muchos dioses. Y abría la etapa del monoteísmo, se adoraba un dios. Como señalaba que esa etapa estaba representada por tres religiones superiores fundamentales: Asmor de la antigüedad, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Esta etapa, sin terminar por completo, da origen a otra etapa, una etapa crítica. El estado teológico o ficticio pasaba al estado metafísico abstracto. Este tenía tres niveles también: la reforma protestante, Wycliffe y la reforma protestante en Inglaterra, con sus niveladores y sus cavadores. Hus con los husitas, con los taboritas y los minaristas en lo que después fue Checoslovaquia. Celulario, Miguel, el patriarca de la iglesia ortodoxa griega, que se separó del cristianismo romano. Lutero, que fundó el protestantismo alemán. Y Calvino, que formó a los luteranos holandeses y a los huguenots franceses. Esa etapa crítica de la reforma era superada por otra etapa, también crítica: el Renacimiento. Figuras como Dante, Petrarca, Boccaccio, Valla, Ficino, Pomponazzi, Telesio, Pico de la Mirandola y Giordano Bruno eran representantes de esta nueva visión del hombre, del mundo y de la divinidad. Bruno hablaba de un Dios omnipotente que había creado muchos mundos y sin embargo lo habían quemado porque estaban defendiendo un Dios menos poderoso que el que Bruno desea defender. La etapa del Renacimiento pasaba, surgía otra etapa, la etapa de la Ilustración.
Una etapa que, aunque se había desarrollado en toda Europa, había tenido su eclosión más fuerte en Francia. Había empezado en Inglaterra con Newton, Sir Isaac Newton, y había seguido después con Pedro Bayle, después con Fontenelle, con Montesquieu, con Voltaire, con D'Alembert, con Diderot, con Condillac, con Lamettrie, con Helvesio, con Holbach y con Rousseau. Metía a Rousseau entre sus ilustrados. Es una confusión. Rousseau vive durante la Ilustración, lo he dicho muchas veces a mis alumnos. No es un ilustrado. Vive en esa época. Los ilustrados creen en la razón y en el progreso de la humanidad. Rousseau cree en el corazón, no en el sentimiento, no en el cerebro y en la razón. Y no cree que la humanidad esté progresando, cree que se ha equivocado. Por eso en Emilio y del contacto social habla de un cambio a lo nivel político, social y a nivel personal en la educación de cada quien. Por eso su utopía pedagógica, Emilio. Por cierto, utopía con la que un hombre, Simón Rodríguez, formó a otro hombre, Simón Bolívar, e influyó en otro joven, Francisco Javier Mina. Luego hablamos de eso. Esta es la visión de Com respecto de la ley de los 3 estados, de cómo la humanidad ha avanzado. Se centra en 2 personas de la Ilustración, se centra en Voltaire y Rousseau. Persiste su confusión. No creo que haya creído que eran amigos, porque era muy palmaria para todo el mundo la animadversión que sentían uno por el otro. El primer ejemplar de un libro que hacía Voltaire se lo mandaba a Rousseau para que lo pusiera, pero como lazo de cochino, de gallinero. Lo ponían, pero igual el otro. Se odiaban en una forma impresionante, porque uno representaba ideas diferentes. Uno, la idea de que la humanidad iba progresando, y otro, la idea de que la humanidad se había equivocado. Pero él los pone juntos y los ve como los 2 hombres más negativos de la Tierra. Fíjense qué barbaridad. Y los ve como responsables de la Revolución Francesa. Yo creo que poco tiene que ver en la Revolución Francesa Voltaire. Pero sí, muchísimo Rousseau. Sobre todo con un personaje también tan complicado como lo estoy hablando, Maximiliano Robespierre. El abogado de raza, el incorruptible, el Rousseau religioso, el del Rousseau de la diosa razón. Lo estableció como forma de culto cuando habló de la necesidad de llegar al culto del Ser Supremo, ni más ni menos. Bueno, esa es la visión que él tiene. ¿Qué cree Rousseau? ¿Qué cree, Com de la Revolución Francesa? La ve mal. Sus excesos, su guillotina, su terror, sus asesinatos, todo, su locura. Para él, la corona se equivocó. Debió hablarse con los productores, que él ahí coincide con su maestro Saint-Simon, con el Estado llano. Se alió con los nobles y con los más parasitarios, los de la corte. Se alió con los religiosos y los más encumbrados, los cardenales y arzobispos, y olvidó hacia abajo al pueblo. Pero también piensa él que la revolución fue necesaria. Fue necesaria porque ahora sí está listo a llegar el estado positivo.
Ahora sí está listo la humanidad para recibir en la nueva enseñanza, la nueva prédica. Y aquí se encimó antes y ahora con adquieren un lenguaje y un tono casi religioso. Esta nueva humanidad, esta nueva visión de las cosas va a ser definitivamente una forma de llegar a hacer que llegue la felicidad a todos. Otra mujer está impactando, ya dijimos, Clotilde Baus a Comte, y está pensando en una sociocracia, un gobierno de sociólogos, un gobierno de hombres productivos, un gobierno donde, claro, él va a ser el gobernador supremo. ¿Quién más? ¿Quién mejor que él? ¿Verdad? Y fija salarios, fija sueldos, fija cantidades que deben tener, que son, por cierto, bastante, en el caso de él sobre todo, son bastante altas. Tal vez porque siempre tuvo miserias, padeció mucho. Lo mantuvieron de una forma u otra sus amigos y siempre tuvo escasez. Tal vez ahora sí quiere, ¿cómo se llama?, acabar sus días pues viviendo de otra forma. No va a haber tiempo. ¿Cómo va a morir con su sueño irrealizable? Le va a escribir cartas a muchas gentes importantes para que lo apoyen con dinero. Piensa en banqueros, piensa en industriales y piensa en mujeres. Es curioso. Es él de los primeros pensadores importantes que cree que la mujer tiene un buen futuro, y claro que lo tiene, y que son fundamentales por su comportamiento, por su lealtad, por su honradez y por su corazón. Que ellas son claves en este mundo, definitivo, y son las que van a hacer que los proletarios no se excedan en sus pretensiones y que los poderosos, que los productores industriales, los fabricantes, no se excedan en su actitud misérrima de querer pagar cada vez más poco. Él cree que las mujeres educadas por él y por sus sacerdotes, los seguidores de su doctrina, van a encontrar el mecanismo sentimental para mover esos corazones de unos y otros y hacer que surja ahora sí una época positiva, productiva, plena, que no se vean como enemigos los propietarios. Por eso nunca les llamará burgueses, les va a llamar productores, y menos va a llamarle proletarios, que es un nombre heredado de la Roma en crisis. Proletarios eran los hijos de los plebeyos más pobres que ponían a disposición de los patricios para lo que quisieran. Aquí no. Productores, los dueños de las fábricas, y productores, los que trabajan en ellas. Este es parte del sueño de cómo. Pero falta algo. Falta platicarles a ustedes cómo se intentó aplicar este modelo a la historia de México y el modelo educativo a la educación en 1867 en México, con la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria, estando el presidente Benito Pablo Juárez García. No se vayan. Terminamos esta sesión de este sábado en unos cuantos minutos. Dios los bendiga.